Nuevamente en el aspecto histórico, este bien, este patrimonio inicia desde el año de 1821. Antes de ser hacienda, esto pertenecía a los jesuitas. Luego de pertenecer a los jesuitas, esto pasa a manos de un terrateniente. En este caso, el nexo histórico que nosotros tenemos es a través de las escrituras tronco. Las escrituras tronco determinan más que todo la historia de 1821. Desde 1821 este predio, esta hacienda, pertenecía al doctor José Félix Valdivieso, presidente en el Ecuador en 1834, y asimismo su administración desde el año de 1821 hasta el año de 1850. Es ese personaje. Es netamente ya terrateniente español, pero luego pasa este proceso de venta. Es hasta el año de 1850 en donde ingresa un nuevo personaje para la historia ecuatoriana. Es Pedro Pérez Pareja, un italiano de origen mismo europeo, pero netamente con una visión de cambio. Es el fundador de lo que sería la fábrica textil San Pedro desde el año de 1858 hasta el año de 1868. Un periodo corto, pero él revoluciona todo el proceso textil, no solo en Otavalo, no solo en Imbabura, sino que todo eso lo que sería la industria textil a nivel de Ecuador. Este personaje es quien hace trascendencia histórica. Este personaje de igual manera cambia el hito histórico de denominar bestias a seres humanos, porque cuando este personaje se vende esta propiedad, lo hace con la denominación a las personas originarias como bestias, es razón a la denominación de los quichuas. Eran 200 quichuas que trabajaban aquí, pero él nos vendió como animales. Entonces, al momento de comprar, el hito histórico de la revisión de su escritura es que encuentra la dimensión de Otavalo, y dentro de la dimensión de Otavalo hacía mención 200 bestias. Entre esas 200 bestias, pues, era internarnos más que todo la realidad de los ecuatorianos, que los quichuas antiguamente no teníamos derecho. Dentro de ese concepto, pues, inicia un proceso de industrialización. El proceso netamente con José Félix Valdivieso es netamente manual, de la forma de los obrajes, un sitio más que todo de esclavitud. Pero ya cuando ingresa Pedro Pérez Pareja, en cambio ya es visionario al cambio, industrializador, y trae las primeras maquinarias al Ecuador, ya en un aspecto textil. Hace el boom textil y de esa manera inicia también todo este proceso. La infraestructura es netamente colonial, son más que todo hecho de hierro y ladrillo. Todo se vino trayendo desde Boston, Estados Unidos, para la edificación y fabricación. El arquitecto de este predio es Gustave Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel en Francia, y de la misma manera todo este proceso avanzó hasta el año de 1970, en donde la familia Pérez Pallares culmina este linaje de italianos y europeos. Luego de ese proceso de 1970, ya entre lo último de la hacienda y de la fábrica, lo culminan tres hermanos: Héctor Sánchez, Darío Sánchez y Alberto Sánchez. Estos tres hermanos, lastimosamente, hasta el año de 1994 funcionaron aquí, pero lastimosamente luego lograron administrar. Es de ahí en donde esta fábrica queda en el abandono desde 1994, pero no conllevado solo con la razón de llevar a la quiebra a esos tres hermanos. Se roban las máquinas y se la trasladan a la fábrica San Pedro, que era una cuadrita y media de aquí mismo. Entonces ellos fueron quienes terminaron la historia de Otavalo, y de la misma manera, pero en donde hijos, nietos y bisnietos nos reunimos de hijos de ex textileros, ex trabajadores, y con la memoria mismo de crear un espacio netamente para visibilizar la realidad de lo que es Museo de Otavalango. Pues en este caso se creó este espacio. Desde el 2011 está nuestra presencia con 22 familias. En estas 22 familias, más que todos somos hijos, nietos y bisnietos, y lo que nos hemos encargado es desde el año 2011 cuidar y más que todo compartir la historia. Nosotros le compramos al Estado
en el valor de $335.000, deuda que hasta a la actualidad sigue activa, y del ingreso de los visitantes es que nosotros nos autofinanciamos y pagamos la deuda que sacamos con el banco. Interesante. Gracias. Son 4 casas patrimoniales. Tenemos casa del patrón, casa cruz, casa obral, que está en la parte posterior, y recepción que está a la iglesia. 2 hectáreas y media que están consolidadas por muros y hierros, más que todo para estructurar y cerrar. Está cruzado por 2 ríos, el río Guaitara y el río, más que todo, Jatuya. De esa manera se estructura, de esa manera se cierra. En la partecita de ella me esperas, por favor. Sigue. Dentro de esa conceptualización, de alguna manera, el aspecto en donde llegamos acá es dar a conocer al visitante el aspecto netamente de nuestra práctica como pueblo Quichutabalo. En esta casa, en este lugar no te voy a comentar nada de lo que es del proceso, tanto de lo que es Cotacachi, Cotacachi, Atuntaqui o asimismo otros sectores aledaños. Cada práctica es netamente cultural propiamente nuestra. Es en donde hacemos mención tanto del proceso de vestimenta de un hombre en el proceso incaico, luego pasamos al proceso de vestimenta en el proceso de la colonia y luego el proceso actual que nosotros vivimos. De ese mismo proceso pasamos más que todo a los otros aspectos culturales que nosotros tenemos. En el primer proceso nosotros tenemos en la vestimenta del hombre la kushma, el caspizungu, kushma, guaguachumbi. En la mujer es umaguatarina, tupulina, guaguachumbi, mamachumbi, y lo que únicamente vas a encontrar dentro del pueblo tabalo es que las mujeres aquí únicamente tienen 2 pliegues de narco, el negro y el blanco. Eso nos hace muy diferentes. Parte de sus accesorios en este caso es el espóndilo, moneda de intercambio de ese tiempo. Y este proceso concluye una vez que ingresa el proceso de conquista a los pueblos ecuatorianos y pueblos de Sudamérica. Es decir, como te denominaba, nosotros no teníamos razón de ser en aquel tiempo, es por eso que se nos denominaba bestias, y dentro de ese proceso de denominación bestias, a cómo se distribuye o cómo se dividía, es por eso que Otavalo tenían los ponchos negros. Vamos a continuación a nuestro pueblo vecino de lo que es el pueblo Cayambi, y son ponchos rojos. Son hombres que están cortados el cabello, y hombres en cambio en el sector de Otavalo que tienen el cabello largo. Ya no es un proceso propiamente nuestro, es un proceso de imposición. La vestimenta de un hombre es en donde la vestimenta de un hombre está determinada por su ruana negra, su calzo, su camiso y su caspisumbro. En la mujer, en cambio, sería el caspisumbro, yura caspisumbro, su fachalina. Lo que hace muy diferente también es de la tupulina, es que la tupulina ya cambia con el aspecto de diversificación a la vestimenta, el aspecto del bordado. El bordado ya comienza a implementarse desde el proceso de la colonia. Nuestras mamás, nuestras abuelitas tenían que hacer, además de funcionalidad de sirvientas, tenían que hacer el aspecto de llanaperas, que era bordar para las personas. Entonces, dentro de esos aspectos también sigue el aspecto del lo que es el guagua chumbi y el mama chumbi, y el mismo contexto de la vestimenta. En la realidad actual sí viene siendo diferente, pero sigue manteniendo esa esencia. Ya no son productos hechos de lana de borrego, sino que son hechos de otros materiales. Lo que sí es mención es de que únicamente y exclusivamente aquí en Ecuador se fabrican todo tipo de vestiduras con lana de borrego. Lo que vas a encontrar en cambio, la diferencia es que en Perú y en Bolivia sí se usa lo que es alpaca y vicuña. Dentro de ese mismo contexto pasamos a lo que es el matrimonio indígena, dentro de la percepción como abogado de igual manera, y asimismo guía nacional. Tenemos 2 aspectos, que es la vestimenta de un hombre el día que se compromete y la vestimenta de una mujer. Este espacio para nosotros es muy sagrado porque se denomina el Saguarichina. El Saguarichina, en palabras quichuas, es el matrimonio indígena, en donde la concepción de un hogar es lo que mantiene una comunidad, es lo que mantiene un pueblo. Es por eso que dentro de la razón de un
quichua y de un mestizo, ahora ya en la actualidad se escucha el aspecto del divorcio. Para nosotros el divorcio no es una palabra actual, para nosotros es un aspecto netamente actual. Dentro de los pueblos indígenas no se concibe el divorcio. Puede ser por compadrazgo, puede ser por enamoramiento, pero dentro de todo el contexto no hay también el aspecto de la diversidad de género, como no hay el aspecto mismo de lo que es el divorcio. Se mantiene hasta ahora en nuestras comunidades, cada comunidad es muy diferente, pero este aspecto ritual es más propicio y más importante que a nivel eclesiástico como a nivel de registro. El primer registro de un matrimonio indígena en Quito se da en 1913, una vez que ingresa Eloy Alfaro a la presidencia en 1910. Después de 1910, los pueblos y nacionalidades indígenas son considerados seres humanos y seres humanos pensantes. Es en donde la raíz mismo de su fortalecimiento inicia desde ahí. Entonces, más antes de eso no hay registro histórico de los matrimonios, porque nosotros éramos considerados para la soberanía ecuatoriana como bestias. Este espacio está más que todo estructurado por, más que todo, nosotros decimos dos collares, de cierta manera, que representan el aspecto del sol y la luna. De la misma manera, el hombre y la mujer participan aquí. Quien ocupa este lugar es más que todo el teita alcalde, y no siendo el teita alcalde, es de una persona adulta, puede ser padre, madre, abuelos de las dos partes que aconsejan a sus futuros novios. De la misma manera, para nosotros no es concebible a través de una sortija. Para nosotros es por eso la importancia del cabello largo, en donde el cabello largo, en mención de toda la comunidad, en mención de toda la familia, una vez que tú aceptas las condiciones, te trenza tu esposa, y esa va a ser la responsabilidad de por vida que va a tener de cuidarte y cuidar más que todo ese velo, más que todo que los junta, que es el cabello largo dentro de nuestra práctica. Asimismo pasamos al otro segmento, que son las prácticas culturales, en donde es el aspecto de dos festividades importantes. Del 24 de febrero al 8 de marzo tenemos el Pauca Raidi, la fiesta mayor femenina, y el Inti Raymi en el otro contexto de la fiesta mayor masculina. En el aspecto de la festividad más femenina, el marco de representatividad es el Teita Coraza, distribuido con su vestimenta, en este caso cubre su rostro, su Warmi Coraza, su Guagualoa, sus pajes, sus payeros, acompañamiento que lo hacen jóvenes, 24 jóvenes llevando banderas rojas, y las Warmis que van llevando la huasca haciendo un cordón humano. La festividad nace desde la comunidad de San Rafael de la Laguna, y únicamente el 24 de febrero se le puede ver que hace el acercamiento desde la comunidad de San Rafael de la Laguna hasta Otavalo. El semblante de representatividad es más que todo al liderazgo que tenía un APUC. Los APUC en este caso eran personas albinas, niños albinos que nacían con el estigmatismo de su piel, y por eso es el aspecto de su adoración, porque nos hacía una conectividad entre los dioses y los seres humanos, y no era muy frecuente que nazcan niños albinos. Entonces, por ese hecho, estos niños se les cubrían sus rostros con espóndilos, la antigua moneda. En la actualidad es oro como se lo recubre, y es la representatividad también de la fertilidad. Paucar significa fertilidad, Raimi significa fiesta. En el otro contexto tenemos la fiesta mayor, en este caso es el Inti Raymi, hablando más que todo de la dualidad del mundo indígena, hombre-mujer. El aspecto de representatividad es por el Ayauma. El Ayauma más que todo es un espíritu guardián del tiempo y de la vida, de la naturaleza, en donde este espíritu tiene dos rostros, donde muestra la dualidad del mundo indígena, hombre-mujer, pasado, presente, futuro, día y noche. Asimismo, quien hace el grado de representatividad son los capitanes. Se designa siempre capitanes en una comunidad, siempre líderes en una comunidad, porque ese es en el grado de representatividad para toda acción. Entonces siempre va a haber un líder en una comunidad. En una comunidad no es sinónimo de riqueza, no es sinónimo más que todo de fuerza, sinónimo de belleza, sino que es la gestión que tú haces en una comunidad.
De esa manera es la festividad que inicia desde el 21 de junio hasta el 27 de junio en el sector de Imbabura, Otavalo, y luego se traslada más que todo a los sectores de Cotacachi y termina más que todo en los sectores de Cayambe. Son diferentes festividades, los celebran de diferente manera, a nivel energético todos tienen una actividad, y de la manera nosotros bailamos en círculos porque hacemos una semejanza de lo que hace el planeta Tierra, rotación y traslación, y de cierta manera nosotros los celebramos de esa manera. La bebida tradicional de las festividades siempre ha sido la chicha. En el otro segmento, ¿te he ido muy rápido o no? No, tranquilo. En el otro segmento, en cambio, tenemos el aspecto de lo que es la vivencia dentro de nuestras casas, nuestras comunidades. Es tanto lo que se asemeja a la realidad de nuestros abuelos, nuestra camita, pero por lo general, dentro del contexto de nuestra vida como quichuas, nosotros no usamos colchón, usamos siempre la estera, y debajo de nuestras camitas, la realidad de mis abuelitos es en cambio que debajo de la cama siempre tienen el cuy, y al lado del cuy siempre tienen lo que es nosotros decimos la tulpa. Todo para nosotros es un sinónimo de rotación, pero para el aspecto de desconocimiento siempre decían los indios son sucios. No éramos sucios. El humo que generaba de los alimentos que nosotros coccionábamos en la parte superior, nosotros sabemos decirle esta parte superior siempre en el soberano, colgábamos todos nuestros alimentos, maíz, cebada, trigo. Entonces el humo que subía, se elevaba, es el que cuidaba más que todo que no se dañe, y ese mismo humo ayudaba a que en cambio el cuy y el conejo no tengan pulgas ni garrapatas. Entonces es una forma de convivir y una forma de ecosistema. En el otro sentido pasamos a nuestras labores diarias, lo que es el trabajo en la agricultura como el trabajo netamente en el aspecto textil. En el trabajo de la agricultura nosotros tenemos el segmento que por más hecho que tú tengas academia o hayas estudiado, no desconoces el aspecto de la tierra, siempre te lleva a la tierra, y asimismo es el aspecto que se hace en la mañana, siempre es un gesto que se hace en la mañana y contorna nuestra vida diaria. Y también está dos aspectos de trabajo que nosotros tenemos: el tejido tradicional de cayú, el de cintura, y el tejido tradicional en cambio que es de pedal. Dos procedimientos que vienen de antes de la conquista y después de la conquista, que lo hemos ocupado como herramientas de vida y de trabajo desde tiempos inmemoriales. Sigue manteniéndose por eso la esencia tradicional de denominarlos pueblos originarios, y con un aspecto de cultura que es el textil. En este textil, la fabricación de un poncho implicaría hasta 7 meses, es el telar de cintura que por lo general nosotros denominábamos. Pero cuando viene la conquista, para evitar ese tiempo, esa extensión, nosotros lo que hacíamos en cambio es, lo que vino el español, la conquista, a hacer, en cambio es ponernos a este tipo de telar, que ya es una forma más fácil de fabricación, en donde muestra que la persona tiene que estar levantada y hacer solo cruceta. En este, en cambio, es netamente manual, en donde la persona tiene que estar sentada, inclinada y tejer de esa manera. Por eso te digo que siempre la materia prima ha sido la lana de borrego. Dentro de esa conceptualización, de igual manera, tenemos dos aspectos, que es principalmente lo que sería el aspecto de la medicina tradicional quichua, que nosotros denominamos como yachak, más no chamán. Chamán se denomina a la persona que hace daño, a la persona que roba o tiene un aspecto negativo. Es por eso que en nuestras comunidades se denomina la palabra clave como yachak. De esa manera tenemos dos tipos de médicos, aquellos que curan con plantas o aquellos que también a su vez curan con lo que son piedras, en este caso piedras volcánicas, de la misma manera lo que sería ónix, cuarzo y demás piedras. De esta manera se ejemplifica lo que es la medicina tradicional nuestra, y de la misma manera, sabiendo la importancia que tiene la medicina, no obstante hacer mención de que el cuy también forma parte de la medicina tradicional indígena, es en donde nosotros, antes de cualquier situación quirúrgica o demás operaciones que pudiesen pasar, nosotros siempre acudimos a esta medicina, y por última instancia acudimos a la medicina occidental, que sería ir a un hospital. Dentro de ese mismo contexto pasamos a lo que sería el aspecto de la muerte, tanto de lo que sería el aspecto de muerte de un niño como de una persona adulta.
Son dos procesos, son dos ceremonias. Nosotros decimos, cuando muere, en el contexto de la muerte del niño, nosotros decimos el guaguaguaño, y por lo general se interpreta más que todo con melodías en donde se denominan de esta manera. Antiguamente se hacían con flautas, ahora en la actualidad se hace con violines y nosotros lo hacemos de esta manera. Y al momento de expresar este tipo de melodía, nosotros lo que hacemos es interpretar más que todo un fraseo que dice Amayaki Chukumari, y compadre, más que Aiguta Kimichiwaya, más que Kaiguta Kumbashun ya. Siempre hace mención a la colaboración comunitaria, un aspecto más que todo del Randy, dar y recibir. Entonces, en estos preceptos siempre están distribuidos el aspecto de compartir y dar, más que todo la razón mismo de vida y de muerte. Cuando se casan, a la vez cuando se muere. Nosotros hacemos esta melodía porque hacemos un acompañamiento a sus padres, en donde dicen no llore compadre, no llore comadre. Nosotros aquí, sus amigos, sus vecinos o su comunidad, estamos para acompañar en su dolor. Siempre en un duelo de una persona adulta o de un niño son 3 días, pero cuando muere una persona mayor, por lo general, en cambio, siempre viene siendo lo que es el aspecto del dinero, la ofrenda, el alimento y la vestimenta. Dentro de ese contexto, pues se muestra una realidad en donde la muerte no es el fin de nuestra vida, sino que apenas es un inicio que pasa a la trascendencia espiritual. Pero en el contexto de la muerte de una persona adulta, en cambio, son juegos mortuorios que por lo general lo hace la familia y sus amigos. De la misma manera, al tercer día de lo que concluye el rito de la ceremonia tanto de una persona adulta como de Guaguaguani, implica lo que sería la ceremonia del Wandi, y antes de proceder a llevarlo al cementerio. En esa ceremonia del Wandi, por lo general, a las 4 de la mañana, una vez concluidos los juegos mortuorios, o a la vez lo que es el fandango, nosotros en cambio salimos afuera de la casa, hacemos un círculo solo familiar de aquellos que viven adentro de la casa y aquellos que en cambio que la comunidad más que todo viene y acompaña. Siempre en estos aspectos es reunirse afuera de la casa, hacemos un círculo y a la voz de mando más que todo el taita alcalde, el papá o más que todo el jefe de hogar, siempre mirando al cielo, nosotros nos cogemos las manos y con el contexto de corazón y fe, nosotros decimos ¡Wandia! ¡Wandia! De esa manera es el ciclo que avanza, culmina y termina lo que es la vida de un quichua. Te he hablado más que todo del contexto de la realidad, es lo que se vive, es lo que hasta ahora se mantiene y de esa manera más que todo nosotros estamos replicando como un aspecto de resistencia. No obstante, sabiendo de que posiblemente en 20 años desaparezca el idioma quichua y de la misma manera las prácticas ancestrales tanto del tejido en unos 10 años y peor aún la vestimenta. Desde este mismo marco, pues nosotros en cambio exhibimos todo lo que es el trabajo que nosotros hacemos en este sitio, tanto es manufactura de la forma tradicional, ya nada es industrial, tenemos cada pedal, más que todo cada telar, en donde Taita Luchito, que está al fondo, más que todo comparte, educa y más que todo enseña a los visitantes tanto nacionales como extranjeros la forma de tejido tradicional. Nosotros impartimos cursos más que todo de tejido, de la misma manera damos clases también de quichua y de la misma manera es como el Museo Viviente hasta la actualidad sigue trabajando desde el 2011 hasta el 2025. Esa es una parte de la exposición, esa es una parte de nuestro trabajo. Espero más que todo te haya gustado. Como guía nacional, como guía nativo es lo que nosotros podemos mostrar y compartir con los visitantes y de la misma manera muchas gracias.